Bueno, en este video vamos a hablar de detección y corrección de errores. El asunto es así. Cuando nosotros almacenamos datos en un disco o en un pendrive o transmitimos datos de una computadora a otra a través de internet o a través de alguna red, presuponemos que los datos que salen son los que van a llegar de manera correcta, o que los datos que yo estoy guardando en un disco se almacenan de manera correcta. Esto a veces no sucede, esto a veces no es así. Hay muchas interferencias que a veces hacen en la transmisión de datos o en el almacenamiento en un disco o en un pendrive de datos que hace que los datos no lleguen de manera correcta. Entonces, eso sería un peligro porque si nosotros quisiéramos almacenar un dato y se almacena otro, cuando lo queramos recuperar nos vamos a encontrar con que el dato es erróneo. O si estamos transmitiendo datos, lo que sale de una computadora tiene que llegar correctamente a la otra computadora. Entonces hay sistemas que se dedican a la detección de esos errores, ¿sí? Como para que lo que salió me asegure que sea lo que llegó, ¿sí? Uno de los sistemas de detección de errores que nosotros vamos a tratar de entender en este video es lo que se llama de paridad, o sea, el control de paridad. ¿Qué es eso? Supongamos que estos sean los datos que nosotros tenemos que transmitir. Estamos representando acá los datos con tarjetitas negras o tarjetitas blancas, ¿no? Yo estoy transmitiendo estos datos, ¿sí? Una tarjetita negra, una tarjetita blanca, una tarjetita negra, una tarjetita negra, una tarjetita blanca y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el sistema de control? Lo que hace el sistema es agregarle una columna más a los datos, ¿sí? Esta columna es la que nosotros llamamos bit de paridad. ¿Por qué? Porque lo que hace es buscar que en cada una de las líneas aparezca un número par, en este caso de cuadraditos negros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta línea, los datos terminan acá. Esta línea tiene 3 cuadraditos negros. Entonces, ¿qué hago? Agrego un cuadradito negro para que la cantidad de cuadraditos negros sea par. No importa el número, pueden ser 2, 4, 8, 10, 12, 14, no importa. Lo importante es que sean pares, ¿sí? Entonces, en este caso había 3, le agrego 1 para que sean par. En este caso había 2, no le agrego ninguno, porque ya 2 es par. En este caso había 3, le agrego 1 para que se convierta en par. Y en este caso había 4, no le agrego ninguno, porque ya 4 era par. Entonces, de esta manera, el sistema detecta que cuando lleguen los datos, vas a ver que hasta acá son datos, pero que estos son unos datos agregados que se les incorporó a los datos para ver si realmente los datos que llegaron eran correctos o no. Porque si hubiera llegado, en lugar de este cuadradito negro, hubiera llegado un cuadradito blanco, ya no daría la paridad. O sea, no daría un número par. Entonces quiere decir que el dato que llegó es incorrecto. El sistema no sabe cuál es el que está mal, pero sí sabe que los datos no son correctos. Entonces va a darnos un aviso acerca de que ese dato que está llegando es incorrecto y pedirá que se retransmita o tratará de hacer algún sistema de recuperación que todavía no los vimos, pero que también existen esos sistemas de recuperación de tratar de identificar cuál es el dato erróneo, ¿sí? Si ustedes recuerdan cuando empezamos a hablar de sistemas binarios, yo les había comentado que, bueno, justamente todo lo que ocurre adentro de los sistemas tiene que ver con este sistema de numeración, ¿no? Como que las cosas que se almacenan y suceden dentro del sistema se podrían representar con unos y ceros, ¿sí? Para nosotros, los cuadraditos negros y los cuadraditos blancos. Entonces, por ejemplo, en un sistema de paridad binaria donde yo me encuentro con datos, ¿sí? Estos serían los datos, la parte rosa serían el bit de paridad. ¿Cómo funciona? De la misma manera que con las cartitas o con los cuadraditos. Va a contar de manera tal que se complete una cantidad par, en este caso de unos. Entonces yo digo, los datos son 1, 2, 3, 4, 5 bits que están en 1. Entonces necesito uno más para que se transforme en par. Entonces este lo activo en 1. Acá los datos tienen 2, 4, 5 también. Necesito uno más para que llegue a 6 y que sea par. En esta línea tengo 2,
3, 4, ya es par, entonces lo dejo en 0. Y en la última línea tengo 1, 2, 3, 4, ya es par, entonces lo dejo en 0. Bueno, la actividad que tienen que hacer ustedes esta semana es determinar en esos datos que yo les pasé si realmente, supongan que son los datos que llegaron, y teniendo en cuenta el bit de paridad, que es la última columna, determinar si los datos están correctos o no lo están.